Actualmente se están desarrollando diferentes tipos de materiales y es muy importante pues, que estos materiales que se desarrollan pues, sean sostenibles, ¿no? O sea, y que no tengan un impacto en el medio ambiente. Entonces es muy importante pues, desde el inicio, ¿no? Del diseño de esos materiales pues, que seamos capaces de desarrollar pues, materiales seguros y materiales sostenibles. El ICRAM es un centro de investigación que pertenece a la Universidad de Burgos en el tema de las materias primas críticas y los materiales avanzados. Y dentro del ICRAM tenemos el grupo de investigación ICRAM Medio Ambiente y Sostenibilidad, que es un grupo reconocido por la Universidad de Burgos. Y dentro de este grupo pues, tenemos 3 líneas de investigación principales. La línea de biotecnología ambiental está principalmente basada en uno de los proyectos europeos que tenemos, que es el proyecto Greener, para el desarrollo de tecnologías de eliminación de contaminantes. Dentro de esta línea nosotros pues, ahora mismo estamos desarrollando 2 tecnologías, ¿no? Una para la eliminación de contaminantes, en concreto hidrocarburos y metales en suelos, y otra para la eliminación de metales en agua. Para la parte de suelo estamos trabajando en el desarrollo de tecnologías de bioaumentación y bioestimulación de microorganismos que están presentes en el suelo para la eliminación de esos hidrocarburos. Por otro lado, estamos trabajando en la eliminación de contaminantes en agua a través de la fitorremediación, que es la utilización de plantas pues, para la eliminación de esos contaminantes, y estamos pues, haciendo ensayos a nivel de laboratorio y con un objetivo de ser capaces de construir pues, una tecnología a una escala mayor. La sostenibilidad es un término que al final nos afecta porque, bueno, como todos sabemos, es hora de empezar a cuidar el planeta y hora de empezar a darnos cuenta del impacto que tienen nuestras actividades, sobre todo, además, las actividades industriales en nuestra vida y en lo que vamos a dejar como herencia, ¿no? Nuestra línea de investigación lo que pretende es evaluar todos los impactos que pueden tener los procesos de fabricación industriales, principalmente porque estamos ahora involucrados en este tipo de proyectos, para ser capaces también de corregir y de mejorar todos los impactos de la industria, porque al final las empresas y las industrias en lo que invierten es en actividades y en acciones que realmente para ellos sean viables económicamente. Entonces queremos también integrar esto con la parte ambiental, y luego tiene otra vertiente muy importante y muy interesante, que es la parte social, y es el impacto que las actividades, por ejemplo, industriales en Europa y en el llamado primer mundo tienen en otros países. Y pensamos que es fundamental incorporar esta visión también a la sostenibilidad. Al final la sostenibilidad tiene 3 patas: la ambiental, la económica y la social, y nuestro interés a futuro es ser capaces de proporcionar herramientas que integren esas 3 visiones. Ahora mismo estamos trabajando en varios proyectos europeos, entre ellos el más importante dentro de esta línea es LightMe, que es un proyecto de investigación dedicado a analizar la sostenibilidad ambiental y económica de diferentes procesos de fabricación industriales para la industria aeroespacial y la industria de automoción. Y bueno, este es el proyecto un poco estrella de nuestra línea de investigación. En ICRAM determinamos, por un lado, las características físico-químicas de los materiales y, por otro, su potencial tóxico. Cuando tenemos todo este tipo de información, además de conocer si son más o menos seguros, también podemos proporcionar a nuestros colaboradores herramientas para su diseño seguro. Podemos proporcionar ciertas recomendaciones que permiten a nuestros colaboradores rediseñar sus nanomateriales de forma que pueden mantener su funcionalidad, pero incrementando su nivel de seguridad. En particular, participamos en diferentes proyectos, la mayor parte son proyectos financiados por la Comisión Europea,
con el fin de analizar el potencial tóxico de diferentes tipos de materiales, nanomateriales, etcétera, que se desarrollan para diferentes aplicaciones industriales. A lo largo de los últimos años hemos ido implementando diferentes tipos de ensayos de toxicología, empleando diferentes modelos de laboratorio para poder determinar cómo de seguros son estos materiales nuevos que se desarrollan, tanto para los seres humanos como para el medio ambiente. Y proyectos que están en esta línea, por ejemplo, pues tenemos financiados por la Comisión Europea Diagonal, que acaba de comenzar, y bueno, pues otros proyectos como Biomac, Nefertiti, que está por comenzar. También recibimos financiación por parte de la Junta de Castilla y León, es una cofinanciación con fondos FEDER, y en este momento tenemos un proyecto que se llama NanoComp, en el que también bueno, pues analizamos la toxicología de diferentes tipos de nanomateriales.